Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy estamos acá nuevamente un día más en el poder venir a compartir la palabra del Señor. Y no antes, pues vamos a iniciar con una pequeña oración. Amén. Señor, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar nuevamente acá compartiendo tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor Jesús, que nuestro entendimiento, de nuestra mente, nuestro corazón, Señor Jesús, puedan abrirse para poder recibir tu palabra, Señor. Que tu palabra se haga vida en cada uno de nosotros y en aquellos, papito, que van a ver, Señor Jesús, esta pequeña enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Como recordarán, en el episodio anterior, capítulo anterior, vimos... Y pues no está de más recordarles, no recordarles, sino que mencionarles de que a mí me correspondió hablarles acerca de la iglesia de Pérgamo. Y en el primer capítulo nosotros pudimos ver o hicimos énfasis en qué fue lo que ellos perdieron. Y en ese capítulo vimos nosotros de que en sí, en el libro de Apocalipsis, en esa iglesia, no dice qué fue lo que perdió. En otras iglesias sí, como nos han estado enseñando. Pero en esta iglesia no menciona que ellos perdieron. Lo único que nos menciona es de las cosas que Él tenía en contra de nosotros, de lo que el Señor tenía en contra de esa iglesia. Y pues yo quiero que si usted está ahí con su Biblia pueda acompañarme nuevamente a Apocalipsis capítulo 2, verso 12, que es donde inicia lo de la iglesia de Pérgamo. Y dice la palabra del Señor: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal de los demás, como bien lo mencionábamos, buscaban al Señor y ellos sabían, porque dice que no negaban el nombre del Señor. Acá lo podemos ver nosotros en el verso 13, que dice que ha permanecido leal a su nombre y no ha negado su fe, ¿sí? Entonces algunos de esa iglesia eran los que compartían, los que hacían las cosas desagradables delante del Señor. Pero tengo toleras algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. Entonces, nosotros en este capítulo, nosotros en un nuevo episodio queremos enfocarnos en cómo fue que ellos perdieron esto, ¿sí? Como le mencionaba yo en el capítulo anterior, y yo se lo quiero recordar, a la luz de la palabra, yo coloqué acá que ellos perdieron su libertad, perdieron también esa promesa que ellos tenían de ver la tierra prometida de Canaán. Y además de eso también perdieron la salvación. Porque, o sea, ellos pecaron, ¿sí? Ellos fueron incitados, fueron seducidos por las mujeres moabitas que estaban en ese lugar. Y yo me imagino que las mujeres les empezaban a chiflar, les empezaban no sé, se cambiaron las mujeres en ese momento y los incitaron a ellos a cometer pecado sexual, ¿sí? Y el pecado sexual vino y trajo la idolatría también a ellos, ¿sí?
Y encima de eso trajo la idolatría. Y encima de eso también ellos empezaron a sacrificar alimentos a los dioses de estas mujeres. Y ese fue uno de los motivos de que ellos también perdieron su salvación. Porque ellos al final, ¿sí?, Dios le da la orden a Moisés y matan a 24,000 personas. Yo me imagino que de ahí, y ahí hay un personaje que su nombre es Zimri, que él, a pesar, el Señor vino y le dijo a Moisés de que matara a los cabecillas, a los jefes, y dice que toda la gente empezó a llorar, estaba triste la gente de ahí, y a pesar de eso, había un personaje que se llamaba Zimri, que dice que él agarró a una moabita y corrió rápido a su carpa, dice, o sea, a su casa o a su cama, ¿sí? Y en ese entonces, y en ese ratito se levantó un personaje también de la Biblia, que era muy celoso de las cosas del Señor. Él los vio, y dice que él los vio que corrieron a la carpa, y ahí en la carpa este personaje los mató, que luego lo vamos a ver. Pero queremos enfocarnos nosotros en esto, ¿sí? ¿Cómo fue que lo perdieron? Muchas veces uno pierde cosas, hermano. Muchas veces uno pierde quizá, no sé, a la hora de salir incluso de la iglesia, a la hora de salir incluso del templo del Señor. Nosotros dejamos muchas veces de que el enemigo venga a robar la semilla que Él ha depositado en nosotros, ¿sí? Entonces, la podemos nosotros, ¿cómo podemos perder a nosotros? Podemos perderla, quizá nos enojamos a salir de acá, quizá la perdemos no sé, a pensar cosas desagradables. Entonces, nosotros debemos, hermanos, de nosotros guardar lo que el Señor nos ha dado, porque el Señor nos ha llamado a libertad, ¿sí? Él nos ha dado también, nos ha dado la oportunidad de creer en Él, y Él nos ha prometido también a nosotros de que un día nosotros estaremos en esa tierra prometida. Y quiero que ustedes me acompañen a Números 25, vamos nuevamente a Números 25, hermano, lo que estábamos hablando la semana pasada. Números 25, verso 1. Y dice la palabra del Señor: mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a sacrificios a sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. Entonces nosotros podemos ver acá que ellos también perdieron el camino, ¿sí? La palabra del Señor dice que regresemos a aquellas sendas antiguas por las cuales nosotros veníamos, y ellos perdieron el camino, ¿sí? Perdieron el camino por donde iban. Quizá ellos se pararon en ese lugar, se pararon en esa aldea para descansar, y aparecieron las mujeres, y lo único que hizo fue que estas mujeres vinieron a seducir. ¿Y por qué? Porque siguieron el consejo de Balaam, ¿sí? Y es una de las cosas a través de Balaam, ¿sí? Que fue este personaje el que hizo que Israel se contaminara, el pueblo de Israel, los hombres se contaminaran, ¿sí? Que es lo que ahora quiere venir a hacer ahora el enemigo, que el Señor lo le prenda, ¿sí? El diablo. Él quiere venir a matar y destruir a sus hijos. Y quiere venir primero a destruir muchas veces a los hombres, porque saben que los hombres, nosotros los hombres, bueno, los esposos, ¿verdad? Ellos son cabeza de hogar, ¿sí? Son cabeza de una familia. ¿Y qué es lo que quiere venir a hacer el enemigo? Venir a hacer de que las cabezas de hogar muchas veces caigan, porque acá la palabra del Señor podemos ver de que el Señor le dijo a Moisés que matara a los cabecillas, a los jefes. ¿Por qué? Porque ellos muchas veces quizá eran, no sé, jefes de familia en las tribus que estaban ahí, y ellos no pudieron hacerlo, no pusieron mano dura, como dicen por ahí, y venir y hacer y poner orden, ¿sí? Sino que lo que hizo el Señor fue que mata a los cabecillas, mata a los jefes, ¿sí? Entonces,
El enemigo lo que quiere venir a hacer es que las cabezas de hogar o los hombres en sí caigan en ese pecado sexual. Y a través de ese pecado sexual fue que ellos empezaron a hacer de que ellos, el pecado sexual vino y que ellos perdieran su salvación, perdieran su libertad, perdieron el camino donde iban, el rumbo, ¿sí? Perdieron eso, perdieron la promesa de ver la tierra prometida, porque ellos iban ya les faltaba poco, me imagino yo, ya les faltaba poco para llegar, pero ¿qué pasó? Llegaron las mujeres, ¿sí? Y hicieron que cayeran. Y fue a través, o sea, ¿cómo fue que ellos perdieron eso? A través de engaños, ¿sí? Engaños y artimañas. A los que anotan, pues, si pueden anotar esto, ¿cómo lo perdieron? A través de engaños y artimañas. Y eso lo podemos ver nosotros en Números 25, siempre en el mismo verso, el mismo capítulo, perdón, en el verso 14, que es lo que yo les decía. Dice, el israelita que murió con la madianita se llamaba Zimri, ¿ya? Así se llamaba el personaje. Este personaje que agarró a la moabita, venite para acá, le dijo, y se fueron a la carpa, ¿sí? Pero había alguien más ahí, y es lo que nosotros debemos de hacer, ¿sí? Ponerle pausa, porque, sigamos acá, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. La mujer se llamaba Cosbi, hija de Sur, jefe de un clan madianita. Fines se llamaba, hijo de Eleazar. Fines, así se llamaba este personaje que era muy celoso de las cosas del Señor. ¿Y qué hizo él? Acabar con ese pecado, ¿sí? La plaga empezó, una plaga de muerte de 24,000 personas, y llegó este personaje Zimri, agarró a la moabita, y luego aparece, y luego está alguien ahí, ¿sí? Alguien que siempre está pendiente, ¿sí? Que era Fines. Él era celoso de las cosas del Señor. ¿Y qué hizo él? Acabó con el pecado, ¿sí? Mató a este personaje Zimri y a la moabita que se llamaba Cosbi. Los mató, dice, con una lanza. Entonces ahí se acabó. Ahí se puso el punto final a la plaga. Y luego sigue lo demás que relatan acá en la Biblia. Pero me llama la atención en el verso 15. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ataca a los madianitas y destrúyelos, porque los agredieron con artimañas y los engañaron para que rindieran culto a Baal de Peor. Y también por causa de Cosbi, hija de un jefe madianita. Entonces, a través de artimañas y los engaños, ¿sí? Porque el enemigo engaña, hermano. El enemigo nos engaña, ¿sí? El enemigo pone algo ahí para seducir. La tentación siempre está ahí. Pero nosotros debemos de enseñorearnos sobre el pecado y cerrarle la puerta al pecado, ¿sí? Para guardar lo que el Señor nos ha dado. Porque el Señor, como les decía, nos ha dado libertad. Y ese es un momento en el que nosotros debemos de aprovechar a poder guardar lo que el Señor nos ha dado. Y este personaje Zimri, yo digo que él ni vergüenza tenía. Enfrente de los ojos de Moisés, agarra a la moabita. Enfrente de los ojos de Moisés, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros, hermano, muchas veces quizá estamos haciendo cosas indebidas y aún así nos llueve, se nos viene encima todo, y aún así seguimos nosotros a veces haciendo las cosas que no le agradan al Señor, ¿sí? Y en Apocalipsis nos dice acá de que ellos, o sea, habían algunos que practicaban, que toleraban esa doctrina, que toleraban, el consejo de Balaam, esa enseñanza que Balaam. Entonces muchas veces nosotros, hermanos, también debemos nosotros de guardarnos de ser una piedra de tropiezo, ¿sí? Y decirle, no sé, a un joven, entre jóvenes o entre adultos, no hombre, dale, eso está normal, igual nadie te va a ver, igual estás vos solo.
Son cosas, hermano, de que muchas veces uno tiene que poner en práctica, ¿sí? Y no solo en práctica acá dentro del templo del Señor, sino que en práctica en nuestra vida. Porque del Señor somos y a Él volveremos. Amén. Entonces, debemos nosotros, hermano, de llegar, ¿sí? De llegar a ser como el Señor, llegar a la estatura del varón perfecto. Y me llama la atención porque, pues si ustedes han estado escuchando los episodios, nos enseñaban también de la iglesia de Tiatira, que acá le dice que toleran a esta mujer llamada Jezabel, que hace seducir, dice, a los siervos del Señor. Entonces, yo me imagino, acá en la iglesia de Pérgamo no lo hice, pero yo me imagino de que en esa iglesia también se estaba moviendo el espíritu de Jezabel. Ahí estaba el espíritu de Jezabel. ¿Por qué? Porque hizo no solo el consejo de Balaam, ¿verdad? O sea, el consejo de Balaam de decirle a Balac, mira, ya sé cómo hacer caer, mira, ya sé cómo puedes derribar a tus enemigos. Pero ¿saben qué hizo el Señor? El Señor no dejó que eso fuera así. ¿Por qué? Porque le dio el poder a Israel para poder derrotar a los madianitas. Los derrotaron, dice, y agarraron todos los botines, agarraron todo lo que ellos tenían, ovejas, ganado, todo lo que ellos tenían. Los israelitas lo agarraron, ¿sí? Pero dejaron vivas a las mujeres. Y eso fue lo que no le agradó al Señor. Entonces al final ocurre una, como dicen por ahí, una matazón. Pero me llama la atención esto es lo que les decía, de que no solo estaba el consejo de Balaam, no solo estaba esta enseñanza de Balaam que le enseñó a Balac a hacer tropezar a los hijos de Israel, sino que también estaba el espíritu de Jezabel, que el Señor lo reprenda en esta noche. También estaba ahí manejando, estaba accionando dentro de esa iglesia. Y como recuerden, en el primer capítulo mencionábamos que ahí acá mismo también nos lo enseña, en Apocalipsis siempre, de que ahí estaba el trono de Satanás. Ahí en ese lugar estaba el trono de Satanás, ¿sí? Entonces se imaginan esa presión que tenía la gente ahí, pero aún así ellos permanecieron, aún así ellos no negaron la fe, pero el Señor tenía esto en contra de ellos, que toleraban, ¿sí?, a ese tipo de manipulación, se podría decir, o a ese tipo de consejo que muchas veces también se da dentro del pueblo, ¿sí? De a veces alguien entre hermanos, ¿verdad?, aconsejar cosas que no son agradables delante del Señor, ¿sí? Así como este personaje de Balaam que aconsejó a Balac cómo hacer caer al pueblo. Y quiero que me acompañen a Salmos 106, 28. Salmos 106, 28. La palabra del Señor dice: después nuestros antepasados se unieron para rendir culto a Baal en Peor. Hasta comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Y acá nos habla de eso, ¿sí? De que nuestros antepasados, o sea, estos personajes que nos habla la Biblia, estos 24,000, que me imagino yo que saber si eran todos los que estaban ahí, o tal vez algunos inocentes, no sé, pero acá nos dice que ellos se unieron también a hacer un culto a este Dios. Quiero que también me acompañen a Efesios 4:19. Efesios 4:19. Y es lo que les digo yo, que muchas veces, bueno, en esta iglesia, ellos se entregaron al pecado. Este muchacho, este personaje, perdón, Zimri, él se entregó al pecado, ¿sí? Había pecado, ya había terminado, ¿sí? Terminó todo lo que estaban haciendo ellos ahí, los personajes con las mujeres, terminó, y él siguió. Entonces él se entregó completamente al pecado, porque acá la palabra del Señor dice, han perdido la vergüenza.
Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Amén. Eso va dentro del consejo de Balaam. Otro sería segunda de Pedro 2:15. Que así fue como ellos perdieron su libertad, perdieron lo que estábamos hablando hace un momento. Segunda de Pedro 2, verso 15, la palabra del Señor dice: se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Entonces acá podemos ver de que ellos se apartaron del camino. Se apartaron del camino, perdieron el camino, perdieron la senda antigua por donde ellos iban. Perdieron el camino, ¿y qué fue lo que hicieron? Siguieron el consejo de Balaam. Y a este personaje lo que veíamos también, ¿sí? Algo práctico lo que veíamos, el primer capítulo, era de que él cobraba, ¿sí? Y este personaje Balac le ofreció dinero porque él sabía que Balaam con dinero, él lo iba a hacer, porque él dice que era un mago y a veces cobraba y a veces no cobraba. Y Balac le ofreció dinero a él, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer perder a la iglesia, hacer perder su libertad, hacer perder su salvación, hacer perder la promesa de entrar a la tierra prometida, ¿sí? Entonces, podemos ver acá, hermano, de que el Señor es poderoso, ¿sí? Él tiene el poder, Él puede hacer todo, Él puede derrotar a tus enemigos, ¿sí? Y más adelante lo vamos a ir viendo durante el Señor no lo permita. Veremos nosotros, hermano, de que cómo vamos nosotros a derrotar a esos enemigos que se han levantado en contra de nosotros, porque hasta ahora eso aún se sigue moviendo. Y otra de las formas que ellos también perdieron su libertad fueron los engaños, que como le coloqué, números 25:14. Y otra de las cosas que él tenía en contra también de esta iglesia era lo de las doctrinas de los nicolaitas, que en sí en la Biblia no menciona nada más de eso, ¿verdad? No hay mucha información de esta doctrina, pero en la mayoría de las iglesias, no en la mayoría, en algunas iglesias menciona de que ellos tenían este problema de las doctrinas de los nicolaitas. Y pues ya se me va a acabar el tiempo, hermano, por si quieren anotarlos, en segunda de Pedro 3:17. Y yo lo que coloqué acá fueron doctrinas falsas, ¿sí? Y yo quiero decirle que solo en Jesús tenemos salvación. Amén. Solo a través de Jesús tenemos nosotros salvación. Señor, bendícelos. En el nombre de Jesús, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.